exposiciones de esta mañana. Vamos a desarrollar el tema que es prótesis fija, específicamente metal cerámica sobre implantes en pacientes edéntulos totales. Bueno, y antes de empezar la exposición quería recalcar dos cosas. Bueno, en primer lugar, que a diferencia de las exposiciones realizadas en el transcurso de la mañana, este tema, bueno, lamentablemente aún no está muy bien documentado. Los artículos que vamos a presentar son un poco los artículos con alta evidencia científica, con alto peso. Hemos tratado de buscar los artículos más importantes y con mayor relevancia, y también en segundo lugar mencionar de que, bueno, por lo menos a mi entender, ya que es un caso complejo, porque ya lo van a ver más adelante, según mi entender, probablemente sea uno de los pocos casos, o si no el primero, que se ha realizado en nuestra casa de estudios, por lo cual, por el tiempo que se ha manejado el caso, van a poder ver más que todo la parte de la planificación, que igual es muy interesante, pero actualmente se encuentra el paciente, se le acaban de colocar los implantes y aún no se ha realizado la rehabilitación oral. Recordemos que en el año 89 MIS realizó una clasificación muy interesante y muy didáctica para clasificar a los pacientes edéntulos totales, y él los clasifica en 5 tipos. Los 3 primeros son pacientes los cuales pueden ser rehabilitados con prótesis fija, y los 2 últimos con prótesis removible. Entonces tenemos los que podrían ser rehabilitados con prótesis fija, denominados PF1, PF2 y PF3, y con prótesis removible PR4 y PR5. La PF1 es aquel tipo de prótesis la cual solamente va a sustituir la corona anatómica del diente. Se va a asemejar, va a ser exactamente igual a un diente natural o a una prótesis fija convencional. Tenemos la PF2, que va a sustituir no solamente la corona anatómica, sino también parte de la raíz. Tenemos la PF3, que sustituye la corona anatómica, pero además también los tejidos blandos, y se va a clasificar a su vez en 2 tipos de prótesis: el implant bridge y la prótesis híbrida o tipo protocolo. Y la PR4, que es una sobredentadura que es sostenida solamente sobre implantes, y finalmente la PR5, que es una sobredentadura que es sostenida tanto por implantes como por tejido blando. Esta mañana vamos a desarrollar lo correspondiente a los 3 tipos de prótesis fijas, dándole énfasis a la PF1. La PF1, como les mencionaba, solamente va a sustituir las coronas anatómicas, por lo tanto el aspecto final va a ser una restauración similar a una prótesis fija convencional o a una dentición natural. Está hecha de materiales como metal porcelana, o también podría elaborarse una estructura tipo CAD/CAM con circonio. Bueno, las características son, en primer lugar, que es muy poco común poder realizar ese tipo de prótesis, porque para que el paciente pueda ser rehabilitado de esta manera tiene que contar con una cantidad abundante de volumen, tanto de tejido óseo como de tejido blando. La posición de los bordes incisales tiene que ser la misma de los bordes incisales de los dientes perdidos, y la zona cervical también se encuentra ubicada en la misma posición. Entonces, ¿cuándo está indicada una PF1? Como les mencionaba, tiene que haber una pérdida mínima de tejidos blandos y duros, y además, algo muy importante, el implante tiene que ser colocado en la misma posición desde un punto de vista mesiodistal. Es decir, debe colocarse el implante dental prácticamente en el mismo lugar donde estuvieron las raíces dentales. Ahora, el espacio protésico que yo necesito, si lo medimos desde la parte oclusal hacia el reborde, es de 10 a 12 milímetros. Si queremos realizar una PF1 en los 2 maxilares, como mínimo necesitamos un promedio, bueno, según BIS, de 18 milímetros si sumamos ambos maxilares. ¿Qué consideraciones debemos tener para planificar este tipo de prótesis? Algo muy importante es la distribución de los implantes. Como vemos en la imagen de esta vista oclusal, los implantes han sido colocados prácticamente en la misma posición, y si pueden observar, hay una tendencia
de colocar el implante hacia distal, ligeramente hacia distal del círculo que ha sido marcado al momento del manejo de pónticos sobáticos. Es muy importante un manejo adecuado de este tipo de provisorios para lograr la formación de papilas o tal vez la colocación de algún tipo de injerto si es necesario. Y eso es muy importante porque si no se van a formar unos triángulos negros no deseados, los cuales van a ser bastante antiestéticos. ¿Cuáles son las ventajas de la PF1? La principal sería una ventaja psicológica porque como se va a asemejar a la dentición natural, se va a ver mucho más natural. En realidad la PF1 sería el objetivo para todo odontólogo y para todo paciente tener ese tipo de prótesis, pero como les mencionaba no siempre se va a poder realizar. Luego también, si la cantidad de volumen óseo y de tejido blando es la adecuada, va a haber un menor atrapamiento de comida y una mayor estética. Las desventajas, bueno, es una prótesis que tiene un alto costo porque va a necesitar obviamente una mayor cantidad de implantes dentales y por lo tanto un mayor número de aditamentos y una estructura protésica mucho más amplia. Si es que hubiese algún tipo de complicación y nosotros decidimos colocar una prótesis de tipo cementada, porque puede ser tanto cementada como atornillada, las complicaciones son difíciles de tratar. Así nosotros cementemos con un cemento provisional, si realizamos una prótesis de ese tipo, de tipo arco cruzado, va a ser bien complicado el retiro para cualquier tipo de manejo de las complicaciones. Otra desventaja es que el paciente, ya que es una prótesis fija, no puede retirarse de la prótesis para realizar la higiene. Si se hubiese para función igualmente, la higiene tiene que ser minuciosa como en todos los tipos de prótesis. Y algo que va a ser un poco complicado de manejar también es lo que es el asentamiento pasivo. Si hacemos una PF1, una prótesis fija, ya sea PF1 o PF2, de arco completo o de arco cruzado, es difícil lograr un asentamiento pasivo, por lo que tenemos que hacer ciertos artificios como por ejemplo, de repente hacer una segmentación de la prótesis o tal vez utilizar un manejo de laboratorio no convencional, como de repente técnicas de CAD/CAM, si queremos hacer una técnica de metal porcelana, de repente trabajar esa técnica de fusión láser, la cual es mucho más precisa y con la cual se pueden trabajar estructuras de metal. Pasamos al segundo grupo de prótesis fijas sobre implantes y tenemos las PF2. Las PF2 van a sustituir la corona anatómica y también un porcentaje de la raíz. Como vemos en la imagen, en este caso la posición de los bordes incisales vendría a ser la misma que los dientes perdidos, pero la parte cervical varía. La parte cervical está ubicada mucho más apicalmente y un poco tirada hacia palatino o lingual en el caso de los dientes inferiores. Es importante advertirle al paciente que el resultado final de ese tipo de prótesis va a ser una prótesis que va a tener un aspecto de recesión gingival o de enfermedad periodontal. Es casi imposible la formación de papilas y hay que tener una consideración si es que el paciente tiene una sonrisa alta. La ventaja de ese tipo de prótesis es que no se requiere colocar los implantes dentales, a diferencia del PF1, en una posición mesiodistal exacta. No tiene que estar colocado en el mismo sitio donde estuvieron las raíces. En este caso, por ejemplo, la imagen representa la colocación en la zona proximal, en las troneras. También está elaborada de metal porcelana y una desventaja que podemos mencionar es que como hay un mayor volumen de porcelana sobre el metal, hay mayores probabilidades por la longitud de que haya algún tipo de complicación como fractura de la porcelana en esa zona. El tercer grupo son las PF3, que van a sustituir no solamente la corona, sino también los tejidos blandos. El espacio protésico requerido es menor a 15 milímetros. En este caso, la indicación es cuando hay una mayor pérdida ósea, a diferencia de la PF1 y la PF2. Y los tejidos blandos pueden ser sustituidos tanto por resina acrílica como porcelana. Se clasifica, a su vez, en el implant bridge, la cual es una estructura metálica, una prótesis atornillada a los implantes, las cuales tienen estos muñones que simulan pilares, muñones, y sobre estos se van a cementar las coronas. Esto se hace para reducir el grado de contracción
o la posibilidad de distorsión al momento de realizar la parte de laboratorio, ya que como son estructuras muy amplias, al introducirse al horno, la diferencia de la temperatura podría producir una distorsión. Son unas imágenes de implant pitch parecidas a las anteriores, donde vemos esos muñones y las coronas que son cementadas posteriormente. En este caso, este implant pitch se trabajó con un acrílico especial que se puede personalizar la falsa encía, que es este sistema de aquí. Y por último tenemos la PF3 tipo híbrida, la cual está formada por una estructura metálica, la cual tiene además acrílico para simular la falsa encía y dientes artificiales de stock de acrílico. Bueno, voy a plantear ciertas preguntas al igual que mis compañeros y con sus respectivas respuestas, ¿no? ¿Cuál sería la supervivencia de las prótesis fijas sobre implantes? La respuesta la encontramos en el siguiente consenso, publicado en el año 2012, en una revisión sistemática que se pregunta cuál es el número óptimo de implantes para reconstrucciones fijas, también publicado en el 2012 en el COIR, y la respuesta es que en 5 años la supervivencia fue de 97.5% y en 10 años de 95%. Basándose en esta revisión sistemática, el mismo año, en la misma revista en el COIR, fue publicado el tercer consenso de LEAO, y planteándonos la misma pregunta, la respuesta sería en este caso el uso de 4 o 6 implantes es lo que está mejor documentado. El uso de 3 implantes en realidad no se puede recomendar para una prótesis fija de cualquier tipo. El uso de más de 6 implantes, a pesar de que sí hay artículos, no está tan bien documentado. Al parecer la recopilación de información no ha sido tan adecuada, por eso se menciona esto. Y como conclusión final de ese consenso acerca del número de implantes, se concluye que no se pudo determinar el número óptimo de implantes necesarios. O sea, no hay una conclusión exacta del número. Esta es una revisión de literatura, pero es interesante porque tiene bastante información a pesar de no tener tan alta evidencia, porque también coinciden con la conclusión del consenso anterior, que ellos mencionan que hay una tendencia de planificar de 4 a 6 implantes, pero acá vamos a ver artículos donde se mencionan desde 4 hasta 10 implantes. Por ejemplo, tenemos los artículos, el artículo de Gidi del año 2006, en el cual hay desde 8 a 10 implantes. Tenemos el de Gallucci, donde mencionan para el maxilar superior 8 y para la mandíbula 6. Tenemos aquí de 7 a 9 implantes. Y por último, el estudio de Cobani del año 2012, donde se mencionan 8 implantes para el maxilar superior y 6 implantes para la mandíbula. Ellos concluyen que en prótesis fijas de tipo arco cruzado, en la maxila la tendencia es colocar un mayor número de implantes. Ahora, ¿qué tipo de prótesis se sugiere para este tipo de... ¿Qué tipo de prótesis se sugiere en este caso? ¿Atornillada o cementada? La respuesta la encontramos en esta revisión sistemática publicada en el año 2014, en este estudio clínico, donde se comparan 17 prótesis fijas de tipo cementada con 17 prótesis fijas de tipo atornillada. Lo que se compara en este estudio es más que todo la pérdida ósea marginal, y como conclusión ellos llegan a que no hay una diferencia estadísticamente significativa. Ahora, como les mencionaba, lograr un asentamiento pasivo es un poco complicado con las técnicas convencionales. Por lo tanto, otro cuestionamiento que nos haríamos es: ¿hacemos una técnica de arco cruzado o hacemos una técnica segmentada? La sugerencia es hacer una técnica segmentada. Este es un protocolo que se sugiere, en el cual hay 2 tipos de segmentación. La primera opción es, si tuviéramos que colocar, por ejemplo, 8 implantes dentales, segmentamos. En este caso, si el número 6 fuera la primera molar, el número 4 la primera premolar, esto el camino, estos son los incisivos centrales, canino, primera premolar y primera molar. La sugerencia es sterilizar los dientes posteriores y todo el sector anterior. Y el segundo tipo de segmentación vendría a ser así, en grupos de 2: incisivo con canino y los dientes posteriores.
¿Cuáles son las complicaciones biológicas más frecuentes? La respuesta la encontramos en esta revisión sistemática publicada en el año 2015 en el JOMI, y vemos que las complicaciones biológicas, porque hay complicaciones biológicas y mecánicas, las más frecuentes son en primer lugar la pérdida ósea mayor a 2 milímetros, en segundo lugar la pérdida de implantes y en tercer lugar la mucositis. En relación a las complicaciones mecánicas más frecuentes, tenemos la fractura de la porcelana con un 39.7%, la fractura de los hornillos 16%, fractura de la superestructura 4.2% y por último, en un menor porcentaje, la pérdida de los hornillos. También se concluye en esta revisión que en una prótesis fija de arco completo hay 10 veces más riesgo de complicaciones que una prótesis de tipo unitaria. Bueno, como les mencionaba, este es el caso que estamos desarrollando actualmente en el posgrado. Es un paciente que asiste a la consulta el año pasado y lo trae a la consulta esta radiografía panorámica. Él había sido tratado en otra clínica le hicieron las exodoncias de este cuadrante, de la pieza 1.3, 1.6, 1.7. Entonces, esa radiografía había sido previa a esas exodoncias porque a él se le cementó esta prótesis fija. Entonces, él viene así. Y cuando él viene, esta prótesis que estaba aquí ya desadaptada, ya se había cementado, que debería ser la prótesis de acá. Entonces, nosotros comenzamos a hacer la evaluación. Como vemos, es un paciente que tiene regular cantidad de tejido óseo y blando, más que todo tejido. Hacemos la evaluación de la dimensión vertical, la cual es de 86 milímetros, la evaluación del perfil, el soporte labial. Esta es una primera medición tentativa del espacio protésico. Este es un primer estudio tomográfico para más o menos determinar si era necesario hacer algún tipo de procedimiento previo a la colocación de implantes como una elevación de seno maxilar, y vemos que la cantidad de altura ósea en sentido vertical a nivel de las molares era deficiente. Teníamos 2.25 a nivel de la 1.6 y 3.63 a nivel de la 2.6. Realizamos un primer juego de modelos de estudio para evaluar la dimensión vertical, para evaluar el soporte, y también con ese mismo juego de modelos realizamos una prótesis provisoria. Y le planteamos al paciente lo siguiente: bueno, son varios procedimientos divididos en 3 fases. En una primera fase se le plantea al paciente realizar las exodoncias traumáticas de las piezas dentarias de este cuadrante, que son la 1.7, la 1.3, y a nivel de la 1.3, en ese mismo procedimiento, realizar una técnica de regeneración ósea guiada. Luego, realizar elevaciones del seno maxilar del primer cuadrante y del segundo cuadrante con la técnica de ventana lateral y trabajando con un injerto de tipo bovino y plasma rico en fibrina. La colocación de una prótesis total, parcial, inmediata superior. Esta prótesis solamente contaba con la ausencia de 2 dientes, pero luego se iban a reemplazar estos 2 dientes al momento de hacer las exodoncias de los dientes anteriores, con un acondicionamiento de tejidos. Y en el maxilar inferior, el retiro del puente, de la pieza 3.4 a la 3.8, y coronas provisionales a nivel de la pieza 4.4 y 4.5 debido a que estaban extruidas. En una segunda fase, en el maxilar superior, se planifica, en primer lugar, la exodoncia de esas 2 piezas dentarias. Aquí no se iba a colocar un implante, pero aquí sí. Entonces se plantea la colocación de un injerto libre y previamente una regeneración ósea guiada, y la colocación de 8 implantes dentales en total a nivel de las piezas 1.6, 1.4, 1.3, a nivel de los incisivos de la 2.3, 2.4 y 2.6. Y en el maxilar inferior, la colocación de implantes dentales a nivel de la 4.6, 3.4, 3.5 y 3.7. Previamente, las exodoncias atraumáticas de la pieza 3.4 con una colocación de implante de tipo 1 de inmediato a nivel de esa misma pieza, y la exodoncia de la tercera molar de la pieza 3.8. Y en una tercera fase protésica, en el maxilar superior, la elaboración de una prótesis parcial fija de tipo provisional, termocurada sobre los implantes, un injerto conectivo al momento de la segunda fase,
una prótesis fija sobre implantes dentales y finalmente una férula de protección tipo atornilladas en todos los implantes colocados, coronas de metal porcelana a nivel de la 4.4 y la 4.5 y resinas en el sector anterior inferior. Este fue el retiro del puente, que fue lo primero que se realizó. Aquí ya había una cicatrización de las exodoncias que se realizaron en el otro centro odontológico. Y el segundo procedimiento quirúrgico que se realiza es la elevación del seno maxilar del segundo cuadrante. No voy a ahondar en el tema porque ya la doctora Córdoba lo desarrolló. Vamos a ver las imágenes. También se trabajó con plasma rico en fibrina como membrana, se particuló para trabajarlo junto con el seno injerto. Y bueno, recordemos que la distancia en el sentido vertical era reducida a 3.63, como vemos en el corte tomográfico. Teníamos el tercer procedimiento quirúrgico, que fue la exodoncia atraumática a nivel de la pieza 1.3 con una regeneración ósea guiada. Se utilizó el plasma rico en fibrina como membrana y la elevación del seno maxilar con la misma técnica de dental lateral en el primer cuadrante, con el mismo manejo. Recordemos también que según el corte tomográfico teníamos solamente 2.25 milímetros de altura. Aquí vamos a poder ver la radiografía panorámica posterior a la elevación del seno maxilar y vamos a ver lo que está dibujado, es lo que se logró ganar, y en el primer cuadrante también. Se realiza un segundo juego de modelos de estudio después de que ya hubo una cicatrización. Se realiza un encerado diagnóstico y como pueden observar, para poder lograr que la oclusión sea adecuada, se tiene que hacer el encerado en la parte posterior de tal manera que no haya un entrecruzamiento ni una mordida invertida. Lo que sucede con esto es que el cantilever nos referimos a la distancia que hay en ese sector en los dientes, aumenta. Por lo tanto, se recomienda colocar un injerto de tejido blando para disminuir o mejorar la parte estética. Hacemos una segunda medición de los espacios protésicos, ya más similares a cómo van a ser los espacios al momento de la rehabilitación. Y ese encerado se realiza no solamente los dientes de cera, sino que se realiza sobre una placa acrílica, para que este encerado pueda ser retirado y pueda ser duplicado para hacer una guía tomográfica, y también para que pueda ser probado en la boca del paciente para evaluar el soporte labial, la línea de la sonrisa y todas las evaluaciones que siempre realizamos para determinar si va a ser suficiente con ese tipo de prótesis o si se requiere algún tipo de prótesis que requiera un flanco. Aquí podemos ver que sí se pueden lograr resultados adecuados, pero lo que les mencionaba del sector posterior, que hay una deficiencia y un cantilever en ese sector. Y bueno, los cortes tomográficos son abundantes, pero vamos a mencionarlos rápidamente. Aquí vemos lo que se ha ganado en hueso, que era 2.25, ahora tenemos hasta 14 milímetros. Vemos los cortes tomográficos a nivel de la 1.4, 1.3, 1.1. A nivel de la 1.1 tenemos tabla vestibular como para colocar lo que hemos planificado, que era un implante post-exodoncia. Y se decide colocar implantes de tipo cónico a nivel de las primeras molares superiores, y el resto de implantes eran de tipo cilíndrico. Todos ellos con Morse. Los implantes más anchos iban a ir a nivel de las primeras molares superiores de 5 milímetros de diámetro, y el resto de implantes de 3.5 a 3.75 milímetros de diámetro. El implante con mayor longitud que llegamos a colocar fue el implante a nivel de la 1.1, que tuvo hasta 16 milímetros de longitud. Estos son los cortes del segundo cuadrante. Aquí podemos ver también el injerto al momento de hacer la elevación del seno maxilar, las mismas características de implantes que les mencioné, y los cortes en el maxilar inferior. Aquí vemos las imágenes de las exodoncias del tercer cuadrante y de la colocación de los implantes a este nivel. Este es el implante a nivel de la pieza 4.6. Y bueno, la última cirugía que hemos realizado, que fue la colocación de los 8 implantes en un procedimiento quirúrgico, en donde en primer lugar se realizaron las exodoncias de manera traumática
para conservar la mayor cantidad de tablas posibles, sobre todo la tabla vestibular. Aquí vemos las mediciones con una sonda para determinar si es que era posible hacer la colocación posexo-ósea del implante. Fue necesario la colocación de un semi-injerto porque había un gap mayor a 2 milímetros. Y aquí podemos ver todas las imágenes de las colocaciones y los 8 implantes ya colocados. Finalmente, cuando terminados los procedimientos quirúrgicos de colocación de implantes, decidimos hacer un injerto libre proveniente del paladar a nivel de la pieza 1.1 para tapar, como una tapa a nivel de esta pieza para cubrir el semi-injerto que se colocó. Y bueno, actualmente podemos ver, esa es la radiografía panorámica final. Aquí podemos ver toda la numeración de los implantes y las características. Gracias.